Una cena, un algo. Un alguito. Un alguito, tenés que ir abrigada. Domingo, entonces, con máxima de 24 grados. Y te dejamos lunes y martes nada, por si tenés algún viajecito previsto. Muy bien. Porque a lo que hay que disfrutar es el fin de semana. Está muy bien. Ya está Maxi preparado con todo el equipo, la 1 del mediodía. Nos quedamos pendientes, obviamente, de mucha información en vivo. Nos reencontramos el lunes. Sí, el lunes ya está Maxi Montenegro aquí con nosotros. Quédate en la 24. Buen fin de... Chau. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a ver qué está pasando y cuál es el último parte de la salud de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y lo vamos a enganchar con todo el tema político de la campaña electoral. Si están en el frente de todos a la espera de la vicepresidenta la semana que viene, el jueves, el último día previo a la veda total, para el acto que piensan hacer en el conurbano desde el frente de todos. ¿Y qué pasa en la oposición? ¿Cuáles son los próximos pasos tanto de Larreta como de Macri? Pero vamos a arrancar con este tema, el dólar en los 200 pesos, porque ese dólar de 200 pesos, incluso por arriba de los 200 pesos, es un dólar que genera todo tipo de impactos en la economía. ¿Y por qué? Hay que tomar una definición a partir de el 14 de noviembre. Es decir, no hay mucho tiempo para que el Banco Central, el Ministro de Economía y sobre todo el Gobierno, Alberto Fernández, tome una definición. Fíjense lo que está pasando en este momento con los distintos dólares que hay en la Argentina, ¿no? Por un lado tenemos dólares en los cuales más o menos en todos o en casi todos está interviniendo el Banco Central, ¿no? Fíjense, estos son los dólares libres financieros que hay en la Argentina, el dólar contado con liquidación libre, ya sea que se hace a través de bonos Global 30 o de CDRs, está hoy en 217 pesos, es decir, hay empresas y particulares, inversores, fondos de inversión, que pasan sus pesos en blanco del sistema financiero para conseguir dólares y tenerlos en el exterior, y para eso pagan 217 pesos. Aumentó 50% este dólar en lo que va del año, en línea por arriba incluso de la inflación, que en lo que va del año aumentó alrededor de 40% la inflación en lo que va de 2021. Este dólar MEP también libre de dolarizarse dentro del sistema financiero en blanco, también pasando pesos que hay en el sistema financiero a dólares y teniendo los dólares acá, que está alrededor de 204, 205 pesos y que subió en lo que va de 2021 44% hasta el día de hoy. El dólar blue, que todos miran con mucha atención porque es el dólar de la calle, pero es el de la operatoria más pequeña. Estos dólares tienen operatorias grandes, estamos hablando de operatorias de 70, 80 millones de dólares diarios. Este es un dólar de la calle que tiene, en teoría, una operatoria más pequeña, que está rozando los 200 dólares, un poquito menos en la City porteña, 199, arriba de los 200 pesos en el resto del país, y que aumentó en lo que va del año 21%, porque había tenido un pico en octubre del año pasado, bajó, arrancó el año más bajo, alrededor de 165 pesos, y hoy está en 200 pesos. Y después están todos los dólares en los cuales interviene el gobierno. El dólar contado con liquidación controlado, el gobierno está vendiendo 15, 20 millones de dólares por día para que este dólar no suba de los 182 pesos.
y por eso 29% en lo que va del año. El dólar MEP también controlado en los últimos días, incluso en estos dólares donde hay operaciones más pequeñas, pues se puede comprar a lo sumo $17.000 por semana. El Banco Central interviene, vende dólares, por ejemplo acá en el MEP a 181 pesos, para que algunas cuevas financieras, algunas financieras, esos dólares que compran a 181 los vendan acá en el dólar blue, en el dólar paralelo, y ponerle también una especie de techito al dólar paralelo. Y los dólares que están totalmente controlados por el gobierno y donde tiene la mayor intervención en estos días, el dólar oficial mayorista, que es el dólar de exportadores e importadores, que está rozando casi 100 pesos y que subió solo 18% en lo que va del año, y el dólar ahorro, que es ese dólar oficial más el 20% del impuesto país y el 35% del adelanto del impuesto a las ganancias, que hoy está en 174 pesos, que también subió 18% nada más en lo que va del año, muy por detrás de la inflación. Se pueden comprar solo $200 por mes y está muy restringido, pero esto ha volado en los últimos días porque mucha gente compra los $200 por mes y puede venderlos acá a 200 pesos o a 195 pesos en el paralelo. Y este también es el dólar tarjeta, ¿no? Cuando uno compra algo en el exterior y paga con tarjeta de crédito, o se va al exterior y paga con tarjeta de crédito, también paga estos 174 pesos. Rápidamente, y ahora nos metemos en el tema político, lo que hay que ver es por qué esta situación es insostenible mucho más allá de la elección del 14 de noviembre. Vamos rápidamente. ¿Cuál es el impacto de la brecha arriba del 100% sobre la economía real? Bueno, cuando tenés un dólar arriba de los 200 pesos y un dólar oficial en 100 pesos, se empiezan a generar efectos sobre la economía real que no son sostenibles por mucho tiempo. Primero, alienta la salida de depósitos en pesos que encima están en una tasa real negativa, es decir, la tasa de interés de los depósitos, 37% anual, está por debajo de la inflación, y encima el depositante en pesos ve que el dólar paralelo, los dólares libres suben fuertemente, entonces hay un incentivo grande para que parte de los depósitos en pesos se te vayan al dólar. ¿A qué dólar? A los dólares en blanco libres, o al dólar contado con liquidación, al dólar MEP o al dólar blue, que salgan depósitos en pesos en efectivo de los bancos y que vayan a comprar dólar blue. En segundo lugar, hay un efecto también y una presión sobre los depósitos en dólares de los bancos. Por ahora están bastante tranquilos, se fueron nada más que 300 millones de dólares desde principios de octubre, no es una cifra significativa, pero obviamente el depositante que tiene una caja de ahorro en dólares o un plazo fijo en dólares en el banco, básicamente los que tienen caja de ahorro en dólares en el banco, que son mayoría, ven que el dólar fuera del banco vale arriba de 200 pesos y dentro del banco vale 100 pesos. Entonces empiezan a preocuparse cuando ven que el Banco Central está desesperado por conseguir dólares y empiezan a surgir todo tipo de versiones y de rumores por ahora infundados. Pero además, ojo que el impacto sobre la economía real es directo, porque el dólar arriba de 200 pesos frena la economía y dispara remarcaciones en algunos sectores, por el temor a la reposición de stock. Hay muchos sectores que en los últimos días no vendían mercadería que tenía alto contenido importado porque preferían esperar a enviar las nuevas listas de precios o ver qué pasa después del 14 de noviembre con el dólar, con el temor de que haya alguna devaluación, una fuerte suba del dólar oficial y cuando tengan que reponer stocks pierdan plata. Entonces directamente o hay una remarcación de precios en algunos sectores o se paralizan las ventas en algunos sectores que prefieren posicionarse en stocks de sus mercaderías intensivas en dólares, en importaciones, en vez de venderla ahora, que es el momento de máxima incertidumbre con la brecha arriba del 100%. Y finalmente, hay más presión sobre las reservas, una presión sobre las reservas que se ha intensificado muy fuerte en las últimas 2 semanas, porque hay un proceso de dolarización evidente en todos lados, pero además hay un mecanismo que lo deja al Banco Central en la mayor debilidad,
que es que se apuran importaciones porque los importadores se desesperan por acceder al dólar oficial de 100 pesos, el dólar oficial mayorista, porque saben que dentro de 2 semanas o 3 semanas ese dólar puede subir. Y los exportadores, que son los únicos que traen los dólares genuinos hoy a la Argentina, demoran el ingreso de los dólares. De hecho, acá lo va a contar Zlotnik, hay temor también el gobierno de que los dólares que pueden ingresar al país entre diciembre y enero, que son los dólares de la cosecha fina del trigo, con precios récord del trigo y demás, ante una brecha del 100%, si el gobierno no da una señal de que quiere hacer con eso después del 14 de noviembre, se demoren y generen todavía más debilidad sobre las reservas del Banco Central. Con lo cual es totalmente insostenible la actual situación. La pregunta es qué va a hacer el gobierno después del 14 de noviembre. ¿Cuál va a ser la postura con la cual va a seguir la política económica? Si va a seguir la política económica de Guzmán con un eventual acuerdo con el fondo y obviamente recalcular la política cambiaria, fiscal o monetaria, o si hay un giro para el otro lado, digamos, de endurecer todavía más todos los cepos, aunque evidentemente el margen de maniobra que tiene hoy el gobierno para hacer eso es muy, muy finito, porque ya hay todo tipo de cepo puesto en todos los mercados del dólar a todas las compras y es muy difícil seguir sumando cepo sobre cepo. Ha habido una nueva medida en las últimas horas que marca la desesperación del Banco Central para llegar con un mínimo de reservas al domingo de la semana que viene y tener algún margen por lo menos de un par de semanas o 3 o 4 semanas para poder maniobrar y definir cuál es la política económica en el futuro. Que es una resolución que sale una circular del Banco Central anoche que lo que hace es cambiarle la posición de dólares propios en efectivo que tienen los bancos. No son los dólares de los depositantes, sino los dólares que tienen los bancos como posición propia, que ya estaban en un mínimo. Porque los bancos, esto es así desde el año pasado, no podían comprar dólares prácticamente. Por eso compraban todo el tiempo las LELIQs, los bonos del Banco Central, y en el último tiempo compraron las letras del Tesoro Nacional, que emitía títulos y emite títulos, y los bancos pueden comprar esos títulos que pagan una tasa de interés, o en algunos casos están atados al dólar oficial o atados a la inflación, y de esa manera financiaban al Tesoro. Es decir, que la posición propia de dólares de los bancos es mínima. Aún así, el Banco Central saca esta resolución sorpresiva en el día de ayer para rascar la olla, para ver si hay algún banco que en el juego entre la tasa de interés y el juego de pesos y dólares se quedó con un excedente adicional de dólares para que lo vendan estos días. Es decir, es una resolución que es solo por este mes de noviembre, y que marca, insisto, los expertos dicen del sistema financiero que hay poca posibilidad de que los bancos pues están en las posiciones mínimas de dólares propios, de tenencias, pero marca la desesperación del Banco Central porque haya una oferta de dólares estos días que le permita equilibrar la situación. Bueno, contame cómo está la situación ahora y qué es lo que piensa hacer Guzmán después del 14 de noviembre. Bueno, ¿qué piensa hacer Guzmán? El objetivo número 1 del ministro, que está focalizado tanto en el frente interno como en el externo, el número 1 es estabilizar el tipo de cambio. Digamos, cuando le preguntan justamente en qué piensa más allá de las elecciones, más allá del domingo de la semana que viene, estabilizar el tipo de cambio. Para eso hay 2 cuestiones claves. Número 1, lo que está esperando es una señal de apoyo, un respaldo explícito de la coalición gobernante, ya sea de Alberto, de Cristina, de Sergio Massa, que Guzmán, él piensa que le tiene que dar un respaldo político explícito muy grande para que ahora voy a contar las últimas señales que ha dado Alberto Fernández y la pregunta, ¿a dónde va a girar, hacia dónde va a girar Alberto Fernández después del 14 de noviembre? Lo vamos a analizar, pero las señales que está dando Alberto Fernández mientras manda a los negociadores con el FMI, y eso está bastante trabado, son señales de guiños a Cristina. Está bien, estamos ya cerrando la campaña electoral, pero ¿hacia dónde piensa girar Alberto Fernández? Girará a partir del 14 de noviembre con lo que quiere Guzmán, que es esta señal política fuerte que plantea Zlotnik, que está reclamando Guzmán, de Alberto Fernández, de Sergio Massa, de la búsqueda de un acuerdo político con la oposición para encolumnarse detrás de un arreglo con el Fondo Monetario, que además requiere un consenso político, porque es un plan a 10 años que obviamente
va a recaer sobre el próximo gobierno y el siguiente. En el frente externo lo que está esperando es una señal del FMI por el tema sobrecargos. Guzmán lo que entiende es que el tema de la tasa de interés, la sobretasa que le cobra el fondo, él llevó a cabo esa gestión y lo que está esperando es que el FMI dé una señal apenas pasen las elecciones lo más rápido posible de que va a bajar la tasa. No está esperando que la tasa baje inmediatamente, aunque sea necesita que le digan que lo van a hacer, que en algún momento lo van a hacer. Para poder cerrar un acuerdo. Claro, entonces, justamente, entonces lo está esperando el apoyo interno y el apoyo desde el FMI. En otro plano, lo que él cree es que el acuerdo con el fondo y tal cual ya se lo había dicho a los inversores en Wall Street, se tiene que firmar a más tardar en febrero. Porque, ¿qué piensa el ministro? Que si esa señal no aparece de acuerdo rápido, los exportadores que a partir de diciembre, enero deben empezar a liquidar la cosecha fina, la de trigo. El trigo con precios récord, es decir, unos 3.500 millones de dólares. 3.500, 4.000 millones de dólares, sí. Piensan en economía. Digamos, si esa señal no aparece, se corre el riesgo de que esos dólares no aparezcan. Y lo que estamos contando acá, que están rascando la olla para que aparezcan dólares. Entonces, si no hay una señal del fondo de que va a haber acuerdo y que el gobierno a su vez quiere el acuerdo, bueno, se corre el riesgo de que esos dólares no aparezcan y desestabilice justamente todo el frente cambiario. En debate dentro de economía está la cuestión de qué hacer con el dólar oficial después del 14. ¿Cómo salir del atraso cambiario del dólar oficial? Que se quedó clavado para tratar de frenar la inflación no se frenó, está arriba del 52% anual y después del 14 de noviembre tienen que hacer algo porque no puede seguir sosteniendo con las reservas que está vendiendo por todos lados ese dólar oficial en 100 pesos. Descartado una devaluación de un saque, digamos, y esto lo que dice en economía, que se planteó en la mesa de negociación con el fondo y que el fondo entiende que no se puede devaluar en este contexto de alta inflación y de elevado nivel de pobreza, pero la cuestión es, bueno, en cuánto se aceleran estas mini devaluaciones diarias que van muy por detrás de la inflación al 3%. De paso, decimos que Feletti acaba de decir que la inflación de octubre estuvo arriba del 3%. Y mientras el dólar oficial sube de a 1. Entonces eso no va más. El asunto es cuánto hay que acelerar esa mini devaluación diaria. Y en economía al respecto lo que dicen es no más de la inflación. O sea, mientras en el mercado lo que están advirtiendo es, ojo que después del 14 de noviembre la devaluación mensual puede pasar del 1 al 4, al 5. En economía dice no más de la inflación, porque si no se acelera la inflación. El problema es que si pasa del 1 al 3 al ritmo de la inflación, ¿dónde te queda la inflación? ¿Dónde está el ancla de esta economía? Rápidamente muestro estas placas adicionales, la placa 4, por favor, de lo que ha pasado en las últimas semanas y por qué esto es totalmente insostenible. Brecha del 100% y el Banco Central vendiendo en todos los dólares, el dólar oficial y los dólares alternativos para que no se disparen. No hay forma de sostenerlo muchas semanas más después del 14 de noviembre porque no hay reservas en el Banco Central y no te vas a quedar con nada de reserva. Lo que ha pasado en las últimas 2 semanas es que el dólar oficial, el Banco Central abrió nuevamente un poquito la canilla porque había problemas de remarcaciones en distintos sectores, de precios y escasez faltante de insumos, y eso le significó que para mantener ese dólar de 100 pesos en el dólar oficial mayorista, vendiera más de 530 millones de dólares en el dólar oficial las últimas 2 semanas. Pero no solamente, fíjense acá había vendido fuerte también en septiembre, en octubre cerró el cepo. Eso disparó todavía más la inflación, la escasez y las remarcaciones en algunos sectores. Tuvo que volver a abrirlo ahora en estas 2 semanas previas a la elección y de nuevo está perdiendo fuerte dólares. Pero no solamente perdió más de 530 millones de dólares acá en el dólar oficial, sino que está vendiendo en el otro mercado, que es el dólar contado con liquidación, para que no se dispare todavía más la brecha que controla el gobierno. Es la placa 5, es la placa siguiente. Ahí se ve claramente cómo también está el Banco Central activamente vendiendo dólares de las reservas en la brecha cambiaria. Pero bueno, esa situación, como les decía, es insostenible. Ha vendido ya desde octubre del año pasado más de 2.400 millones de dólares en la brecha cambiaria. El pico de ventas, más de 400 millones de dólares, fue en septiembre. Puso más restricciones en octubre, junto con las restricciones a las importaciones. Y vamos a ver qué pasa en noviembre, pero la proyección es que en noviembre viene vendiendo 20 millones de dólares diarios. En la brecha cambiaria va a vender entre 300 y 400 millones de dólares para que no se disparen demasiado los dólares alternativos en blanco. Recuerden que interviene en ese dólar que está en 182 pesos, pero por ahora no interviene en el dólar que se fue a 217.
Es decir, que se generó la brecha de la brecha. Pero además, la situación es que vos estás con un nivel del dólar que es un dólar muy alto, muy alto. Fíjense que los dólares de 200 pesos el blue, de 217 el dólar contado con liquidación libre, son dólares que están por arriba del dólar pico de crisis de junio del 2002. En junio del 2002, pico de crisis, salida de convertibilidad, cuando era un caos, cuando llegó la baña el mes anterior después de Remes-Linikov y el dólar se fue a 4 pesos, traído a valores de hoy, es un dólar de 189, 190 pesos. Y vos tenés dólares en la Argentina, donde hay mucho volumen y donde están comprando fuerte las empresas, arriba de los 200 pesos. Y siguen comprando, 217 pesos, como decía, 210 pesos los dólares alternativos en blanco. Todavía estás lejos de los dólares de crisis total, que fue el dólar de octubre del año pasado, cuando se disparó a 195 pesos el blue, que a valores de hoy, traído por la inflación, sería un dólar de casi 300 pesos, que ya son valores de dólar que si se llegan a disparar en este momento, vas a una hiper, porque son los dólares de la hiper de Alfonsín en julio del 89. Entonces, el gobierno quiere anclar acá, pero ojo que acá estás todavía en una situación de incertidumbre máxima, similar a la crisis de 2002. ¿Qué está faltando? Bueno, ¿cuál es el rumbo después del 14 de noviembre? ¿Y cuál es el rumbo, sobre todo, teniendo en cuenta lo que todos saben, ¿no? Que más allá de la emisión monetaria, la placa siguiente, vas a tener que hacer algo con el dólar oficial, porque el dólar oficial subió solo 30% en el último año, últimos 12 meses, la inflación fue 52, 53%, y tenés una serie de sectores donde los precios de alimentos para arriba que están corriendo entre el 60 y el 70%. Entonces, ¿cómo haces para salir de esa ancla del dólar oficial? Pues se te acabaron los dólares, no podés seguir vendiendo dólares en todos lados. Después del 14 de noviembre, ¿cómo haces para acelerar las mini devaluaciones diarias y no terminar una devaluación mayor que te dispare todavía más los precios de la economía? Bueno, ¿cómo se planta Alberto Fernández frente a este escenario? ¿Hacia dónde gira Alberto Fernández ante este escenario? ¿Qué está pasando hoy? Antes, contame qué está pasando hoy en el mercado cambiario. Bueno, en este momento el dólar paralelo está en 199 pesos, mismo valor del día de ayer. Lo mismo ocurre con los dólares financieros libres alternativos, que están entre 215 a 217 pesos, como recién comentabas. Y atención, porque el contado con liqui intervenido está cerca de 184. Y ayer el Banco Central vendió ahí 40 millones de dólares. 40, venía de 20 y ayer fueron 40 millones de dólares, según la consultora de Rubinstein, por ejemplo. Anclame acá el último momento porque tiene información para anclarme. No, ese es el del noticiero. Vamos a pedirle para la próxima que usemos el último momento del programa y no del noticiero. Le vamos a pedir a nuestra directora para que nos ayude para poder usar ese último momento. ¿Qué está pasando? Y vamos con el móvil. ¿Qué está pasando, Tenemos un nuevo Candelaria? parte médico, Maxi, un nuevo parte médico del estado de Cristina Fernández de Kirchner. El sanatorio Otamendi ha publicado este nuevo parte médico en el que dice que está cursando el primer día del posoperatorio y encuentra una evolución favorable. No dan más detalles, pero es el parte médico después de la operación que se sometió ayer, la operación ginecológica que fue por laparoscopía. Evoluciona en las primeras 24 horas de manera favorable en el primer día del posoperatorio. Eso es lo que informa recién el sanatorio Otamendi sobre la salud de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos a Lili Caruso, que está ahí en el sanatorio Otamendi. Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Justamente para comunicarles esto, que está este tercer comunicado, ya habíamos anticipado que se esperaba de un momento a otro, más allá de lo que comentaban ustedes recién, que evoluciona favorablemente, ya el segundo parte médico daba a entender esta situación, y además lo que dice este parte es que se mantienen los controles de rutina postquirúrgico. Recordemos, Maxi, que la vicepresidenta fue sometida a esta operación por vía laparoscópica, lo que seguramente le permitirá un alta antes de lo previsto, porque se creía que podía estar aquí de 3 a 5 días, pero con esta posibilidad y esta buena evolución, más de 24 horas, porque, insisto, este parte habla
de que continúa con una buena evolución clínica y además que respondió muy bien después de la anestesia. Por lo tanto, lo que se presume es que en las próximas horas tendremos novedades sobre el alta, si esto sigue de la misma forma. Aquí, Maxi, está la hermana de Cristina, que la ha acompañado en todo momento, mientras sus hijos han expresado de alguna forma la solidaridad o le han enviado mensajes a través de algunos Twitter que vimos y por supuesto vía telefónica, que es lo que nos dicen aquí extraoficialmente que mantiene la vicepresidenta con su familia. Y entonces vamos a esperar si hay alguna otra novedad. Escueto este comunicado, como el primero casi te diría que también fue escueto, solo que el segundo aportó también que ese pólipo que le sacaron lo que va a hacer es analizarlo, aunque ya tiene características de benigno. Pero hay que esperar, como todos sabemos, un informe histopatológico que dura varios días, que se hace en un laboratorio especial para tener el diagnóstico definitivo. Pero la evolución de la vicepresidenta es buena, Maxi. Gracias, Lili, muy amable. Volvemos ahí en cualquier momento. Gracias. Bueno, vamos a enganchar lo que decíamos, el tema del día, ¿no? ¿Hacia dónde gira Alberto Fernández en este momento? No sé si vieron, pero Alberto Fernández estuvo con Evo Morales y con Rafael Correa, que llegaron a la Argentina de visita. Y en esa reunión, Alberto Fernández, no sé si tenemos un tape. ¿Tenemos un tape para poder mostrar las declaraciones de Alberto Fernández? Además de Evo Morales, de agradecerle una vez más a Alberto Fernández, porque cuando se produce el golpe de Estado en Bolivia, Alberto Fernández, que todavía no había llegado a la presidencia, pero sí había ganado ya la elección, era noviembre del 2019, hizo las gestiones primero para que pudiera salir de urgencia a México, Evo Morales, y de esa manera salvar su vida. También agradeció a Abdo, al presidente paraguayo, que permitió que pasara el avión por Asunción. Y después vino a la Argentina ya cuando Alberto Fernández era presidente. A ver si tenemos un fragmento del tape de Alberto Fernández ayer con Evo Morales. De Bolivia, señor Álvaro García Linera. Ahí estamos viendo la foto. Ahí está. Argentina, señora Lilia Rosbach. Bueno, ahí está en la reunión Evo Morales con Alberto Fernández, estaba Rafael Correa también. Lo que me llamó la atención, y por eso pregunto hacia dónde va a girar Alberto Fernández, es que mientras negocia con el FMI, hizo ayer un guiño fuerte a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dijo Alberto Fernández? A ver si podemos ver la declaración. Tuvo una declaración muy fuerte y muy crítica de la Corte Suprema de Justicia, porque estaban hablando del caso Lula, cómo es que Lula finalmente recobró la libertad y va a ser candidato a presidente muy probablemente en la elección del año próximo en Brasil. Brasil tuvo la suerte de que hasta aquí no hemos tenido nosotros de contar con una corte digna, dijo Alberto Fernández, y después agregó: lo que padeció Lula no es distinto a lo que padeció Cristina y padece Rafael Correa. En un claro alineamiento, Maxi, de los socios internacionales históricos, ¿no? del kirchnerismo y del cristinismo, que son estos presidentes como Evo Morales, Rafael Correa. Ellos sienten que están además muy vinculados con todo el Partido de los Trabajadores de Lula, y pone a Cristina a la altura de Lula, que estuvo preso. Claro, pero además, preso, ¿no? Lo que me parece que en todo caso es una injusticia de Alberto Fernández, porque vieron que los expresidentes, como venimos diciendo, tanto Macri cuestiona a un juez, Cristina cuestiona a otro juez, cuestiona a la Corte Suprema de Justicia la propia Cristina, ahora lo hace Alberto Fernández. Pero Cristina nunca fue una proscripta políticamente. No. Cristina tenía los procesamientos en el 2017 y fue candidata y fue senadora en el 2017. Y después se presentó en elecciones, ella no quiso ser candidata a presidenta, fue candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández y por eso hoy es vicepresidenta. Lula, que no solamente estuvo preso, sino que fue proscripto políticamente. No se le permitió en la última elección presidencial presentar su candidatura y por eso
ganó Bolsonaro. Sí, además recordemos lo polémica y cuestionada que fue la justicia en Brasil, precisamente porque el juez Moro, en su momento, que fue el que inició la investigación por el Lava Jato, después terminó siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Por lo tanto, no es que esté tan limpia la justicia brasileña como para pero comparar. más allá de eso, tomando la declaración de Alberto Fernández, dice que la justicia o la Corte Suprema de Justicia en Brasil fue digna porque lo liberó a Lula y que no ha sido digna acá en la Argentina. Pero acá lo que estamos hablando, sobre todo de dirigentes políticos tan importantes, es si te proscriben o no políticamente, si te impiden presentarte a un cargo electivo. Y Cristina jamás fue proscripta políticamente, como sí lo fue en Brasil por la justicia brasileña Lula. Entonces me parece que Alberto Fernández lo que quiere hacer con esta declaración, porque es evidente la diferencia entre, cuando se habla de persecución política, bueno, más allá de lo que dictamine la justicia, si vos te podés presentar a elecciones libres, como hizo Cristina en el 2017 y volvió a hacer en el 2019, y como si quiere puede hacer, por ahora no hay ningún impedimento para que Cristina sea candidata si quiere en el 2023, podría haber sido también candidata a lo que fuera en esta elección, pero Cristina prefirió, no quiso hacer esas. Podría haber sido candidata testimonial, se podría haber puesto en la boleta en la provincia de Buenos Aires, a diputada, lo que fuera, como lo hizo, pero no quiso hacerlo. Evidentemente, lo que quiso hacer Alberto Fernández con esta declaración, más allá del palito a la Corte, es enviarle una señal muy fuerte a Cristina, con la idea esta de que es perseguida políticamente por la justicia. Y tratar de neutralizar las críticas al kirchnerismo duro que dicen que Alberto Fernández no hizo nada en la justicia para que se desactiven las causas de Cristina. La pregunta hacia adelante, después del 14 de noviembre, es hacia dónde gira Alberto Fernández. Si Alberto Fernández gira hacia lo que pide Guzmán, que es un gran acuerdo político para encolumnarse detrás de la negociación con el Fondo Monetario y tratar de estabilizar mínimamente la economía, o si gira a una posición más dura con Cristina Fernández de Kirchner. Están Gustavo Marangoni y Julio Bárbaro. Gracias a los dos. Muy amables. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Bien, empiezo por vos, Julio. ¿Hacia dónde crees que gira Alberto Fernández, si gira hacia algún lado después del 14 de noviembre? Yo creo que la derrota obliga a la negociación. Y esto es inexorable. Segundo, me duele lo que dijo de la Corte porque Rosati fue ministro del gobierno, de nuestro gobierno, y un caballero que renunció por no firmar algo con lo que no estaba de acuerdo por su oscuridad. Entonces, la derrota y la crítica a la Corte, y hay una cosa peor, Maxi, que es la reivindicación del Grupo Puebla. Puebla es como una concepción ideológica donde vos apostás a los derrotados de los países hermanos y no a los gobiernos triunfantes. O sea, te terminás peleando con Chile, con Uruguay, con Brasil. Nosotros no podemos ver la política exterior desde la ideología. La tenemos que ver desde la necesidad y del realismo. Y en eso me parece que Alberto está jugando muy mal. A ver, Gustavo, te hago la pregunta inicial, porque me parece más significativo, ¿no? Más allá de meternos con lo de la Corte Suprema, Cristina, Lula y demás. La pregunta de todos se hacen, y por eso tenemos este nivel de expectativa de evaluación para adelante y los dólares disparados arriba de 200 pesos, es ¿qué hace Alberto Fernández después del 14 de noviembre? ¿Hacia dónde gira? ¿Cuál es la orientación de su gobierno? ¿Cuál va a ser la impronta que tenga en los próximos 2 años? Por lo menos en materia económica. Maxi, una primera consideración. Muchas veces los que observamos queremos pensar que los observados tienen una estrategia. A veces la tienen, a veces no. A veces es espontaneidad, a veces es decir algo en un contexto porque fue lo que surgió o porque para ese acto cuadraba. Y nosotros tenemos la idea de pensar que no, que eso responde a una estrategia fina, delicada, pensada, y muchas veces no es así. Dicho esto, hay como 2 posiciones respecto al post-14. Una que dicen, y la radicalización no se puede descartar,
porque señalan, ahí tenés, Feletti puede ser la punta del iceberg de lo que puede venir después. Yo creo que ese escenario es de baja probabilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene stocks, ustedes han explicado muy bien y lo hacen a diario, el tema de las reservas, tampoco está el ANSES salvador de otros momentos. Entonces, yo creo que algunos pueden masticar vidrio, de ahí a tragarlo hay un paso bastante importante. Entonces, creo que lo más importante no es la noche del domingo, donde si el gobierno mejora un poco, empeora un poco, sale igual que septiembre, no hace la gran diferencia. Aquí lo importante es que la semana posterior muestre una suerte de homogeneidad y de una dirección clara. No se puede ser alto y bajo a la vez. Creo que hay una agenda muy importante de la cual el acuerdo con el fondo se lleva buena parte de la atención. Creo que es ahí, y acá me anclo en algo que dijo Julio, donde puede estar la oportunidad de que gobierno y oposición establezcan al menos un mini acuerdo puntual respecto al tratamiento que tiene que tener ese acuerdo del fondo en el Congreso de la República. Si el sendero es ese, bueno, las posibilidades de desescalar esta crisis que estamos viviendo, yo creo que aumentan. Si el sendero es, ni siquiera digo la radicalización, la duda, el pase de facturas, algo parecido a la semana posterior a las PASO, vamos a vivir todos el fin de año. Un escenario más complejo. No muy navideña. Más complejo. Lo engancho con el tema, Cristina, ¿no? El parte de salud que acaba de mencionar es favorable. Hay que ver cuándo puede salir del sanatorio Otamendi, pero lo más probable es que en los próximos días ya le den... A más tardar el lunes podría estar en su casa. Ya le den el alta, efectivamente. Y hay toda una especulación si en el cierre de campaña va a estar Cristina o no. Claro, porque hubo todo un cambio, ¿no? Un cambio de fecha y de lugar. En principio iba a ser en Lanús, luego cambiaron el lugar para hacerlo en Merlo. Iba a ser mañana sábado y lo pasaron al jueves, el día del cierre de campaña, digo, el máximo de tiempo que marca la ley, con la expectativa de que Cristina pueda participar del acto. Dependerá de su salud, si ella puede ser oradora o no, o si el único orador va a ser Alberto Fernández, pero realmente en el gobierno está toda la ilusión puesta en que pueda participar del acto porque quieren mostrar una foto de todo el gobierno unificado, ¿no? En bloque. De hecho, mirá el título que han puesto nuestros colegas de cronista.com a este tema. Justamente es un poco lo que se está hablando en el ambiente político. Lo tenés ahí, no me lo acuerdo, lo vi esta mañana. Me interesó mucho, pero no lo tengo acá, la tapa del cronista.com, pero seguramente la tienen en el... La tenemos. Control. Ahí está. Con Cristina en duda, el Frente de Todos cerrará al límite de la veda electoral. Exactamente esto. Porque esto se está hablando, exactamente. Ellos querían hacer un acto originalmente el sábado para marcar un poco un punto de impacto en la campaña, adelantar el cierre de campaña y darle mucha mística a los últimos días, motivar a la militancia para que saliera a recorrer las calles los últimos días, pero claro, con la noticia que todos conocimos muy de último minuto de la operación de Cristina Fernández de Kirchner, lo primero que hicieron fue mover la fecha del acto porque no quieren correr el riesgo de que se haga sin ella. Claramente el sábado ella no va a poder participar, se pasó al día jueves, que es el cierre que todos los partidos van a hacer porque es el límite que marca la ley y empieza la lo curioso por ahora es Alberto Fernández el único orador, es que antes que se conociera esto, en el acto que se iba a realizar en el día de ayer, Alberto Fernández iba a ser el único orador. Sí. Antes que se conociera el tema de salud de Cristina. Es decir, estaba previsto que estuviera Alberto Fernández, Kicillof, los intendentes, obviamente Máximo Kirchner, más y demás. Gobernadores, pero no iba a estar Cristina. Ahora, en el gobierno están planteando que probablemente pueda llegar a estar. Están planteando también un acto que muestre mucha unidad, Maxi. Unidad para la tropa propia, digamos, para el votante propio. Como un frente cerrado. Acá estamos todos juntos, que esté Cristina, que esté Alberto, que esté Massa, que esté Máximo, que estén todos los miembros del gabinete, los intendentes, los gobernadores, los movimientos sociales y los sindicalistas que acompañan. A ver, lo enganchamos a Julio Bárbaro y a Gustavo Marangoni y cerramos con esto. Julio, ¿qué estás viendo para después del 14 de noviembre? Pues Alberto Fernández muestra señales de alineamiento, de decir, estamos juntos, más allá de que haya una cuestión personal que todos conocen después de las PASO, y la pregunta de cómo sigue después del 14 de noviembre.
Primero, después de una derrota, tendrían que haber ido a buscar el voto ajeno, ir a seducir. Y están haciendo actos y movimientos que reafirman el voto propio. Esto políticamente es un error, Maxi. Ahora, yo estoy convencido que después de la nueva derrota electoral, el gobierno va a buscar un rumbo lógico que reivindique a aquellos sectores del peronismo que fueron exitosos en las elecciones. O sea, el futuro político del gobierno está basado en aquellos que lograron éxito en la coyuntura electoral. Gustavo. La recuperación económica de este año, que casi va a lograr que todo lo perdido el año pasado, digamos, vuelva a los niveles normales, requiere de más combustible. Requiere del combustible que hoy escasea, requiere de los dólares. Yo creo que a nadie se le ocurre que esos dólares tan indispensables para que el 2022 tenga un crecimiento más o menos robusto pueden venir de ninguna radicalización. Creo que lo importante en este caso es tratar presupuesto y acuerdo con el fondo, acelerarlo en lo máximo posible. Terminado la campaña, terminan las declaraciones folclóricas, terminan todas esas cuestiones dichas. Antes se decía para la tribuna, pero yo ni siquiera tengo la conciencia hoy que la tribuna esté reclamando eso. No. Entonces, creo que la ambición principal de la sociedad es encontrar una pausa a este fenómeno inflacionario y tener alguna certidumbre respecto a cómo se va a materializar el proceso de toma de decisiones del gobierno por aquello de que en materia de conducción es mejor un mal general a dos buenos. Creo que eso es muy importante establecerlo para lo que resta de la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández, que en materia de toma de decisiones de ninguna manera puede repetir lo que fue la primera mitad. Ya vamos a estar hablando en un ratito del tema de cada vez más billetes falsos de 1.000 pesos y de 500 pesos. Obviamente cuando estás emitiendo a raudales también aparece este tipo de falsificaciones, ¿no? Y cómo identificarlos y qué pasa en los cajeros automáticos con estos billetes falsos. Y vamos a hablar de qué está pasando con el boom de ventas de autos usados, porque hay restricciones de oferta con los 0 kilómetros, entonces también hay boom de oferta y de precios, digamos, de fuerte suba de precios con los autos usados. Pero engancho acá, para cerrar el tema político, las declaraciones muy fuertes de Patricia Bullrich, porque el gobierno necesita urgente, después del 14 de noviembre, si sigue en la línea Alberto Fernández más, algún tipo de acuerdo político con la oposición. Pero Patricia Bullrich salió con todo. Muy dura. Pegándole a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que en los momentos difíciles ella no está, desaparece. ¿Está el tape? ¿Está el tape? Sí. Está el tape de Cristina, sí, de Patricia Bullrich hablando de la vicepresidenta. Hablando de Cristina Fernández de Kirchner, justo en este momento. A verlo. ¿No va a estar Cristina Fernández de Kirchner? Y no sé, pero bueno, será porque planificó la operación porque no quiere estar en el estrado cuando vea los números, ¿no? ¿Qué va a hacer? En los momentos difíciles, en todos los momentos difíciles, Cristina Fernández de Kirchner no está. No estuvo, así que es una conducta. Eso nos está avisando algo bueno para Juntos por el Cambio. Bueno, ahí estaba la declaración. Es decir, una oposición que endurece el discurso. La pregunta es si esto es, y cierro con eso, Julio y Gustavo Marangoni, si es cotillón de campaña, ¿no? Los cruces de todos contra todos, o si es una señal también de lo que viene, si la oposición se siente muy fortalecida, se repite el resultado de las PASO, donde efectivamente tampoco cuál es el incentivo de una oposición que supongamos se repite el resultado de las PASO, de acercarse al gobierno si el gobierno no plantea claramente una mesa de negociación. Julio. Sí, yo te cierro con esto. No, yo la respeto a Patricia, pero me pareció de mal gusto plantearlo así. Vos nunca sabés cuál es la salud del otro y formularlo de esta manera, digamos, no sirve. Y en segundo lugar, la dureza, cuando nos quedan 2 años de gobierno, la madurez obliga al diálogo,
porque la sociedad está antes que el triunfo o el fracaso político. Así que en este caso me pareció un error, no le sirve ni a la oposición, ni al gobierno, ni mucho menos a la política. Gustavo. Hay personajes que se terminan comiendo a sus protagonistas. Creo que este es el caso de Patricia Bullrich. La verdad que además de no corresponder y de traspasar un límite, es de mal gusto. Pero una visión más profunda, te diría Maxi, es que me parece que el peso específico que ha ganado el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio también es una señal. Y yo creo que un radicalismo fortalecido en Juntos por el Cambio y un peronismo de gobernadores, de intendentes, de representantes del movimiento gremial, también sería quizás la contraparte que requeriría este radicalismo de un lado y este peronismo del otro, ese bipartidismo que está oculto debajo de lo que durante tanto tiempo se llamó grieta. Creo que es la posibilidad de establecer acuerdos más sensatos y conductas más serenas, porque la verdad que no está para estar vendiendo entradas para el Arca de Noé. Les agradezco a los dos, Julio Bárbaro, Gustavo Marangoni, muy amables y muy interesante escucharlos como siempre. Cambio de tema, lo que está pasando con Sinopharm, con la vacuna con la cual se están vacunando a los chicos de entre 3 y 11 años. Candelaria. Mucha polémica porque ya se han aplicado más de 2 millones de dosis, Maxi, y realmente todavía ni siquiera en China la están aplicando los menores, cuando en Argentina ya comenzamos a aplicarla. Recordá que había estallado una polémica entre la Sociedad Argentina de Pediatría en su momento y el Ministerio de Salud para saber por qué se insistía con aplicar la Sinopharm, que es la que tenemos mayor cantidad de dosis en el país, porque las compras a China fueron las primeras que se lograron y es la marca de vacunas, por así decirlo, de la que tenemos mayor cantidad de dosis en la Argentina. Bueno, continúa la polémica porque ya han sido vacunados 2,5 millones de chicos de entre 3 y 11 años, pero ni siquiera la propia China está aplicando a esta edad de chicos tan pequeños esta vacuna. Por supuesto que se está aplicando en dosis pediátricas, llevémosle tranquilidad a todos los padres, no se aplica en la misma dosis que se aplica para los adultos, se aplica 1/3 de lo que se le aplica a los adultos, pero todavía hay muchos cuestionamientos al respecto. Pongamos en perspectiva un poco la información. Esta fue una nota de La Nación que contrastó lo que habían sido las declaraciones de Bisotti cuando se hizo el anuncio. Bisotti había dicho, yo no vi el tema, pero vi el título de La Nación, por eso. Bisotti había dicho que ya se había vacunado en China cuando se en su momento lo hizo el dijo. anuncio Y después se había vacunado a 500 millones de chicos. No dio una cantidad, dijo que se habían estado usando las vacunas en China. Luego China se dijo desde China que todavía no se había sido aprobada para los menores de esa edad allí en ese país. Claro, me parece que la polémica es esa, digamos. Se desata exactamente la polémica para saber quién tiene que aprobar esto. Bueno, en Argentina lo aprobó ANMAT, claramente para que se pueda aplicar la dosis. Y luego la Sociedad Argentina de Pediatría tuvo un intercambio de información con el Ministerio de Salud hace un par de semanas. Nosotros estuvimos al salir de la reunión entre Bisotti y los miembros de la Sociedad Argentina de Pediatría, que dijeron que con la información que les había facilitado el Ministerio de Salud de la Nación se habían quedado tranquilos. Busquemos si hubo una declaración de Bisotti cuando presentó la vacuna, si efectivamente hizo una declaración respecto a que en China ya se aplicaba, y si hay una aclaración ahora del gobierno diciendo que esa declaración de Bisotti, bueno, en realidad se estaba refiriendo a otra cosa. Busquemos eso porque me parece que la polémica fundamentalmente parte de eso, de que Bisotti había dicho que ya se estaba aplicando en China. Y me parece que recién ahora se empieza Exactamente. China empezó después que Argentina a aplicarle a los menores de entre 3 y 11 años. Dicho esto, vamos a hablar con el doctor Eduardo López, porque yo recuerdo que se había generado una polémica acá, sobre todo por lo que dijo la Asociación de Pediatría, que salió a decir que quería documentación, y creo que el doctor López también la pidió, documentación de cuál era los estudios clínicos de Sinopharm para chicos menores de 12 años. Después hubo una reunión entre Bisotti y la Asociación de Pediatría Argentina, y después de esa reunión se empezó la vacunación a chicos de entre 3 y 11 años en todos los distritos del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros hemos hablado tanto con Quirós como al subsecretario de Políticas de Salud de la ciudad,
que suele salir acá en el programa y no recuerdo exactamente el nombre. Y obviamente dieron ellos también el aval para aplicar, de hecho la ciudad fue Batistela, el doctor Batistela, dieron el aval para empezar a aplicar, de hecho los que más rápido vacunaron con la Sinopharm para los chicos fue la ciudad de Buenos Aires, que empezó a vacunar muy rápido. Junto con la provincia de Córdoba y alguna otra provincia grande que me parece que fue Santa Fe, que fueron los que empezaron rápidamente a vacunar a los menores. ¿Cuál es la situación, doctor, para aclarar un poco por qué se ha generado esta polémica? Me parece que la polémica básicamente surge de este hecho, de que Argentina empieza a aplicar la vacuna antes que China. Sí. ¿Es así? Bueno, buenas tardes, gracias por llamarme. Bueno, en primer lugar vamos a llevar un poco de tranquilidad a la gente. La vacuna Sinopharm es una vacuna segura, está hecha con una plataforma que lleva años, por no decir décadas, que se está usando, que son los virus inactivados. Como se prepara, por ejemplo, la vacuna de hepatitis A, que es la que está en nuestro calendario nacional y que vacunamos todos los años. Digamos, la polémica suscitó porque, en primer lugar, los datos de eficacia están guardados en un acuerdo de confidencialidad, con lo cual el que habla no tengo los datos de eficacia, lo que no digo que no estén. Y lo otro, que según las declaraciones periodísticas, Argentina empezó a vacunar, diríamos, a los chicos aparentemente antes que China. Eso a mí obviamente no me consta y creo que no es un tema fundamental, diríamos, porque usted puede tomar algunas decisiones en periodos de pandemia, diríamos. Sí, es importante recalcar que los chicos que se han vacunado hasta ahora, desde el punto de vista de la seguridad, la vacuna es muy buena y en adultos fue la vacuna que menos efectos adversos tuvo en nosotros. Obviamente que a todos los científicos nos gusta tener los datos publicados en el caso de eficacia, pero bueno, en este caso de esta vacuna, no, por lo menos hasta ahora no han sido publicados, ¿no? Claro, por eso me parecía importante aclarar, no sé si hubo esa declaración de Bisotti, pero acá, cuando decidieron aplicar, estuvo la Asociación de Pediatría de acuerdo porque dice que vieron la documentación, estuvo después el ministro Quiró de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud de Córdoba, el ministro de Salud de Mendoza, es decir, de provincias incluso de la oposición, todos los ministros de salud de todas las provincias de acuerdo, y por eso se está aplicando, por eso me parece importante aclarar y llevar tranquilidad, más allá de que usted está contando que hasta ahora no ha habido ningún inconveniente, digamos, ¿no? La tranquilidad en cuanto a la seguridad yo creo que es así. Creo que a uno le vuelvo a repetir, los datos de eficacia no los tengo y no están publicados, que también sería bueno que se publicaran, porque esto hace a la ciencia, diríamos. Claro. Y también, para no generar polémica, diríamos, si China comenzó ahora, bueno, comenzó ahora, digamos, pero tampoco es, creo que Emiratos Árabes ya estaba haciendo también un estudio. Lo que no es bueno cuando uno no termina de darle a la comunidad todas las aplicaciones que sean necesarias, porque lo peor que nos puede pasar cuando vacunamos más de 2 millones y medio de niños entre 3 y 11 años, es que los datos sigan siendo confusos, ¿no? Yo creo que en este aspecto lo que uno tiene más que llevar tranquilidad y además tratar de que las declaraciones le den claridad a los padres, Maxi. Sí, totalmente. Tranquilidad. Doctor, sí, justamente aquí encontramos la declaración de Carla Bisotti. En su momento ya dijo que, refiriéndose a Sinopharm, es una vacuna inactivada, como usted nos explicaba, es una vacuna que tiene una historia larguísima y que se está usando en China con la vacunación de más de 500 millones de niños y adolescentes. Se está utilizando en Emiratos Árabes y es una vacuna muy similar a la que se está usando en Chile. Es una de las vacunas más seguras, dijo la ministra de Salud en su momento. La pregunta que yo quería hacerle es, ¿tiene lógica que se usen las vacunas que llegaron con las dosis de Pfizer, por ejemplo, entre los jóvenes de 12 y 18 y no se amplíe ese rango a lo mejor a chicos de 5 a 18? Porque, por ejemplo, Pfizer en Estados Unidos ya ha sido aprobada por la FDA como dosis segura para niños a partir de los 5 años. ¿Había mucha urgencia en vacunar a los niños de 3 a 5 años? ¿Ese rango etario que hemos vacunado con Sinopharm realmente era urgente? ¿No se podía esperar?
Bueno, en primer lugar, la vacuna de Pfizer, que se usa en adolescentes, tiene la misma dosis que adultos. Bien. Pero cuando usted tiene que vacunar chicos, la dosis de Pfizer es 1/3, con lo cual, con las vacunas disponibles, entre comillas, de Pfizer acá, no se podría haber vacunado a los niños. Bien. De 3 a 11 años. Entonces, porque no hay dosis, y recién se aprobó hace una semana aquí en Estados Unidos. Sí. Con respecto a si uno tendría que avanzar o no con la vacunación en chicos debajo de 11 años, bueno, esto fue una decisión que tomó el Ministerio de Salud junto con la Comisión Nacional de Inmunizaciones. La prioridad mayor siempre es vacunar a los que más se hospitalizan, a los que más se enferman, que son los mayores de 18 años, por lo menos con 2 dosis. Argentina todavía tiene un grupo grande de individuos de 18 años y más que todavía no han completado la segunda dosis, porque muchos adultos jóvenes entre 18 y 39 años no terminan de vacunarse con la segunda dosis. Y eso es lo que la OMS en su momento dijo, de que había que priorizar la vacunación con 2 dosis a todos los mayores de 18 años. Pero tampoco uno tiene que analizar que si el Ministerio de Salud y todos los ministros de las provincias y de la capital y de Cava deciden vacunar a los chicos, bueno, también es una decisión estratégica que puede definir el país, ¿no? Claro. Está claro, doctor. Bueno, aclarar el tema. De todas maneras, en otro momento... De los 500 millones, yo creo que ahí hay un error de expresión. China tiene entre 230 a 250 millones de niños debajo de 11 años. Como tenés que dar 2 dosis, Maxi, llegás a los 500 millones de dosis, no 500 millones de niños, ¿no? Claro. Está bien, por eso, más allá de la declaración de la ministra, que en todo caso tendrá que dar respuesta a la ministra por qué dijo lo que dijo, por qué dijo lo que dijo, que ya se estaba aplicando y todo eso, y tiene que dar respuesta a la ministra y tiene que explicar y demás. Para llevar tranquilidad, esto fue aprobado en su momento por la Sociedad Argentina de Pediatría. La Asociación Argentina de Pediatría, por todos los ministros de salud, incluida acá la ciudad de Buenos Aires, y por eso están todos vacunando con Sinopharm. No es que está vacunando el Ministerio de Salud con Sinopharm, están vacunando las provincias, incluso aquellas que obviamente están alejadas políticamente del gobierno. Vamos con Leo Godoy, está en el móvil. Leo. Solo tuvimos un poco de resto más. Y no, jugar 1 hora 20 minutos. Yo no podía más, los últimos... Bueno, ahí está Leo Godoy, que se nota que está muy cansado, Leo. Leo, ¿nos estás escuchando? Que yo Para un segundito, chicos, esperemos un segundito. Díganme si está Leo y vamos con él en el móvil, porque está abierto el micrófono, de Leo. Entonces, chequémoslo y ahora volvemos con el móvil. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento? Bueno, dólar en 199 pesos, el paralelo, los dólares financieros alternativos entre 215 y 217 pesos, un banco central que vuelve a mostrarse activo en el contado con liqui intervenido, allí donde contábamos que hoy se acercaba a los 183,50 con una leve tendencia alcista, pero un banco central que vuelve a vender para encarrilar esa Bueno, hablemos ya que estamos, y ahora vamos con Leo al móvil, me avisan cuando está, pero hablemos un poquito del tema de la falsificación de billetes y esto que se ve cada vez más notoriamente, no solamente en las redes sociales que empiezan a circular, sino que efectivamente... hay cada vez más casos. Y bueno, que por la cuestión de base, digamos, el escenario es, por la inflación cada vez se imprimen más billetes, sobre todo de 500 y de 1.000 pesos. Se imprimieron desde que empezó la pandemia para acá 1.118 millones de billetes. 1.118 millones de billetes, que equivale a unos 80.000 billetes por hora. 605 días pasaron desde el momento de que arrancó la pandemia hasta hoy. Y según los bancos... Y se están imprimiendo básicamente, como nos daba abasto la Casa de la Moneda para imprimir los billetes, se imprimen básicamente de 1.000 y de 500 pesos. Claro. No se imprimen de menor denominación. Claro. Los que hay de 100 pesos eran los que tenían en stock en la Casa de la Moneda, que los iban a sacar de circulación en el gobierno de Macri, que eran los de Evita,
y volvieron 800 millones de billetes que lo tenían para destrucción en la Casa de la Moneda, volvieron a circular, o sea que Evitas salvó al Banco Central con esos billetes de 100 pesos, porque si no, no habría cambio, no habría billete de 100 pesos. Cuando digo cambio, porque un billete de 100 pesos hoy es prácticamente cambio. Sí, ¿no? Estamos hablando de 50 centavos de dólar. Ese es el billete de 100 pesos. Según comentan en los bancos, el ritmo de esta mayor impresión de billetes, lo que también aumentó fue la falsificación de billetes. Aparecieron sobre todo falsificaciones de billetes de 1.000 pesos y de 500 pesos, obviamente, los de más alta denominación. Ya que quise averiguar en el Banco Central si había algún número oficial de cuál es la cantidad de billetes falsos, porque los bancos privados, digamos, que son los que a mí me dicen que hay un aumento considerable de falsificación de billetes, claro, no llevan la cuenta del total, pero como esos billetes van al Banco Central justamente para destruirse, bueno, no tienen el número, digamos, de los últimos números de falsificación de billetes, pero entre los bancos y algunas empresas de seguridad, digamos, reconocen que hay entre 35 a 40% de aumento en la cantidad de billetes falsos que andan dando vueltas por la economía. Casi como la inflación, digamos, claro. Aumenta también la falsificación de billetes. Está Hernán López Peña, que es perito, especialista en el tema. Hernán, gracias por atendernos. Contanos qué billetes se están falsificando, básicamente esto que hablábamos, 1.000 pesos, 500 pesos, y cuál es la falsificación más común, digamos, de esos billetes. ¿Qué tipo de cambios le hacen al billete? Bueno, de acuerdo a lo que ustedes venían diciendo, ¿no es cierto? O sea, aumentó muchísimo la circulación de billetes, por lo tanto el porcentaje de los billetes falsos también aumenta, ¿no es cierto? O sea, aumenta en cantidad, no es que sea también en porcentaje de falsificaciones. Lo que más se está viendo, por supuesto, son las falsificaciones de los de 1.000, los de 500, es a lo que más le apuntan, porque la verdad que hacer un trabajo para un billete de 100 o 200 es muy poco redituable. Realmente, digamos, en la Argentina todas las falsificaciones que hay de pesos argentinos son consideradas de mala calidad. Por suerte no tenemos acá falsificaciones de muy buena calidad que puedan llegar a pasar desapercibidas ante un control normal, no de un experto. ¿No? Esa es una buena noticia, es decir, no hay falsificadores muy profesionales en la Argentina, son de mala calidad. Básicamente uno se da cuenta que en el papel... Sí, exacto. O sea, el gran problema que tiene generalmente el billete de pesos argentinos es el papel, ¿no? O sea, la calidad de impresión del billete argentino es excelente, muy buena. Es una composición de 3 sistemas de impresión más el agregado de medida de seguridad. Pero también es cierto que el billete en la Argentina tiene mucha circulación, mucho desgaste, y el papel, que en su gran componente es de algodón, sufre un deterioro importante. Entonces es común ver billetes auténticos con el papel muy gastado, que esos aprovechan para mezclarlos también, ¿no es cierto?, con falsos, que como decías vos recién, el principal problema que tienen es el papel, aunque también es cierto que aparecen muy pocas falsificaciones, pero con billetes por ahí hasta de Australia, ¿no?, que los lavan químicamente y se quedan con el papel moneda. Y lo imprimen, obviamente, por 500 o por 1.000. De eso, por suerte, hay muy poco. Y como te decía recién, las falsificaciones que se ven de los pesos argentinos son en sistemas de impresiones distintos. O sea, el genuino está realizado en calcografía, en tipografía y en offset. Y los falsos, en su gran mayoría, son impresoras de chorro de tinta de láser y en algunos casos también offset. Pero nunca hemos visto falsificaciones de pesos argentinos en calcografía. La calcografía es ese sistema de impresión que cuando uno pasa el dedo siente ese relieve, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero igual también hay que estar atento a eso, porque los falsificadores son bastante astutos. Rápidamente, para repasar las medidas de seguridad, ahí estamos acompañándolo con la placa. Obviamente los comercios lo detectan enseguida con el tema de la luz ultravioleta, ¿no? La realidad es que no es infalible. Hay muchísimas falsificaciones en las cuales le agregan tintas que son reactivas a la luz ultravioleta. Las tintas reactivas a la luz ultravioleta se comercializan en las librerías, ¿no? Hasta juegos para chicos. Es algo que cualquiera accede. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno no conoce bien el billete genuino, cualquier reacción rara ante la luz ultravioleta lo puede dar por auténtico, cosa que no es lo correcto, ¿no es cierto? Hay muchas falsificaciones que le colocan tintas invisibles reactivas bajo la luz ultravioleta que difieren notoriamente del genuino, pero
Si estamos hablando de un comercio, por ahí no conoce... ¿Cuál sería entonces la forma más simple de detectar un billete falso? Estaría buenísimo poder darte algo así preciso, pero la realidad es que no hay nada más preciso que partir de la base del conocimiento del billete genuino y de cada una de sus medidas de seguridad, que ya son conocidas, todos sabemos, lo que es la filigrana, la marca de agua, que se ve por transparencia. Igualmente todo este tipo de cosas se falsifica. Digamos, la marca de agua, que es lo que uno normalmente levanta el papel y ve la imagen por transparencia, en las falsificaciones lo que le suelen hacer es le pintan por el dorso con tintas grasas, invisibles, ¿no? O blancas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona levanta el billete a trasluz por el frente, le aparece una imagen y lo puede dar por bueno. Esas falsificaciones son muy comunes. Y como te decía antes, después, bueno, el agregado del filamento de seguridad y demás, por suerte, no se lo están pudiendo agregar porque son sistemas que se colocan en el proceso de fabricación del papel, son muy costosos, son exclusivos también, por supuesto, ¿no? Entonces, a lo que más le apuntan es al dibujo, ¿no? Al dibujo, digamos, a los colores y, por supuesto, a cualquiera se le puede pasar si no los mira. Ahí lo que cuentan, no los mira, lo que cuentan los comerciantes es que, claro, con la elevada inflación, digamos, cualquier producto tiene un precio, digamos, de algunos miles, de algunos cientos miles, entonces en el apilamiento de billetes intercalan uno o dos falsos, y entonces ahí es donde se pierde, el comerciante pierde contacto con la aspereza, digamos, que puede tener el billete bueno, digamos, o mirar a trasluz, pues si recibe 15 billetes, tal vez no revisa uno por uno. La realidad es que no existe una fórmula mágica. Lo que siempre digo es que hay que partir de la base del conocimiento del genuino y obviamente no hay que ser confiado. Lamentablemente tenemos que estar mirando. Está bien, lo que decís vos es cierto. O sea, si me vienen a pagar algo de 300.000 pesos con un carrito lleno de billetes, obviamente no voy a tener tiempo. Y las máquinas, que son las que también se ven en los bancos inclusive, que clasifican y detectan, si bien son bastante buenas, pero fallan muy seguido, fallan bastante. Hay muchas máquinas que dan... Una última pregunta. En el cajero automático, ¿el billete falso también pasa? Es decir, uno puede depositar billetes falsos y después el cajero automático o no. Digamos, no debiera suceder. No debiera suceder porque los cajeros tienen sensores. Los debiera detectar. Tienen sensores a luz ultravioleta, a infrarrojo, sensores del papel. Tiene distintos sensores que es lo que permite reconocer un billete genuino. Sí. Ahora también puede suceder que le agreguen distintas cosas a los billetes como para ponerlos en un cajero, pero poco factible. ¿Tienen sensores los billetes los cajeros automáticos para detectar los billetes falsos y demás, pero a veces te dan billetes rotos? Claro. Es verdad. Los cajeros... Y no los toman, si no los depositan. Sí, después uno lo puede cambiar en el banco, digamos, pero hay que ir al banco, digamos, Claro. El sensor por caja. Está para tomar, el sensor está para tomar el billete, después el banco te da el que quiere. Sí, te da el que quiere y después tenés que ir por caja a cambiarlo. Por suerte ahora terminan con los turnos, pero es todo un engorro. Hernán, gracias, muy amable. No, por favor. Ahí estaba Hernán. Contame, Hernán López Peña, perito especialista en este tema de falsificación de billetes. Contame el acuerdo precio de medicamentos. Bueno, finalmente, ayer a la tarde se hizo la reunión entre Feletti, Bisotti, ministra de Salud, con los laboratorios. Llegaron a un principio de acuerdo. Un principio de acuerdo, ¿qué significa? Y que el gobierno les planteó básicamente dos cosas. Mantener los precios, ya que la palabra congelar, el verbo congelar no se utilizó durante la reunión por la reacción, digamos, que habían tenido los propios laboratorios antes de ir al encuentro con Feletti, con lo cual lo que se habla es, bueno, mantengamos los precios de los medicamentos sin cambios hasta el 7 de enero, retrotraigamos los precios al 1 de noviembre, digamos, parece una cosa loca, ¿no? Porque estamos a 4 de noviembre, pero sin embargo algunos laboratorios mandaron a las farmacias productos con aumentos importantes en el inicio de mes, con lo cual el lunes los laboratorios van a tener que decidir si aceptan esto que le está pidiendo el gobierno de mantener hasta el 7 de enero, tal cual pasa con los alimentos, los medicamentos congelados, que no aumenten de precio. A diferencia de lo que pasó con los alimentos, acá no saldría por una resolución, o sea, no tendrían la obligación los laboratorios
de cumplir. Sería de buena voluntad, no habría nada escrito. Ahora vos fíjate, nuestro colega Jairo Strache, viste que está aquí con Romina Mangel en A24 de la noche, comentaba, digamos, tuiteó que hubo aumentos en el día de hoy de distintos laboratorios de entre 5 a 8%. O sea, antes justamente se sentaron con Feletti ayer para acordar congelamiento de precios, pero antes de ir mandaron productos. Pero ahora tendría que volver al 1 de noviembre, supuestamente. Bueno, el pacto dice que sí. Ahora, sin resolución, no podés obligar a nadie a cumplir porque no tenés, digamos, cómo presionarlos legalmente. Vamos al móvil ahora, sí, con Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bien, estamos aquí, como te contaba, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, en Figueroa Alcorta, ahí al lado de la Facultad de Derecho, donde se lleva adelante la Expo Joven, que es un lugar donde más de 100 empresas y 40 instituciones forman parte de esta exposición, donde se ofrecen oportunidades de trabajo, pero también algunas oportunidades de capacitación o ayudan a aquellos jóvenes que están en la búsqueda de su primer puesto de trabajo a orientarlos por dónde ir. Bueno, aquí vas a ver que hay distintos stands, distintos sectores, donde hay uno destinado a lo que tiene que ver con las oportunidades laborales y otros que tienen que ver con la formación, como también te contaba, y hay algunos sectores donde se dan charlas orientativas, de como por ejemplo hacer un currículum. Mira, acá está llevando adelante una actividad, que es una actividad lúdica, pero que tiene que ver con la formación. Después hay otra posibilidad, esta es la forma presencial de participar de esta feria. Otra es a través de la página web, que es www.expojoven.com.ar, y allí también van a poder encontrar oportunidades laborales, ofrecimientos de puestos de trabajo. Mira, a ver, te voy mostrando, Maxi. No sé, vos, cualquier cosa, si querés que preguntemos a algún joven o algo, me decís. Mientras vamos avanzando, acá tenés todo el cronograma, apenas entrás. Leo, disculpa. Están las distintas... Sí. ¿Por qué dicen largas filas o colas para buscar empleo? Porque los chicos van ahí y es como una especie de bolsa de trabajo. ¿Ven la posibilidad de ofertas laborales que dan las empresas? Sí, exacto, Maxi. Mirá, si vos venís por este sector, vas a ver que dice, bueno, oportunidades laborales. Y aquí te vas a encontrar los distintos stands de las empresas que tienen dos modalidades. Algunos te reciben el currículum en papel directamente y otros tienen una aplicación, un QR, donde vos podés entrar y allí están las ofertas laborales donde vos también podés presentar tu currículum. A ver, mira, vamos a preguntarle. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, nos contás un poquito, ver la modalidad que tienen ustedes como para el reclutamiento o ofrecer oportunidades laborales. ¿Cómo es? Nosotros acá estamos con la marca Williamur, somos un grupo gastronómico y estamos hoy cubriendo la oferta laboral a través de los CVs que recibimos y también escaneo de código QR que le pasamos a los chicos para que puedan mandarnos su CV. Bien. ¿Hoy cuántos puestos de trabajo tienen a disposición? En nuestra particularidad, 300 grupos, 300 vacantes. 300 vacantes, sí, es un montón. Sí, es un montón, porque como te digo, somos parte de un grupo gastronómico, estamos en expansión y bueno, sabemos que después de la pandemia fue una categoría bastante golpeada la gastronomía. ¿Y te puedo preguntar hacia dónde están orientadas esas búsquedas? ¿Qué tipos de trabajo se están ofreciendo? Tenemos todo lo que implica el rubro gastronómico, desde camareros, bacheros, cocineros, chefs ejecutivos, recepcionistas, administrativos, todo lo que compone, digamos, la estructura de un restaurante. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá entonces te pueden dejar por papel o pueden escanear y allí van. Que nosotros les facilitamos. 300 puestos de trabajo, Maxi, es un montón. Sí, por eso hay tanta gente, ¿no? También, y tantos chicos, imagino entre 18 y 24 años buscando empleo. De hecho, las tasas de desempleo más altos están en esa franja etaria, justamente, muy por encima del promedio de desempleo. Gracias, Leo, muy amable. Bueno, me lo cortaron. No sé si quería comentar algo, Leo. A ver, ¿quería comentar algo? No, te quería mostrar acá que están los chicos, por ejemplo, haciendo
la fila. Si querés un minuto, les preguntamos. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos, ¿están buscando su primera oportunidad de trabajo? ¿Ya tuvieron la oportunidad de trabajar? Sí, yo todavía soy nueva en la ciudad, así que todavía estoy conociendo más o menos qué es la Expo y está muy interesante y muy bueno. Bueno, contanos vos, ¿también estás buscando tu primer puesto de trabajo? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que muy impresionado con la organización porque no solamente hay para el primer empleo, sino también para que busques la orientación vocacional. Te ayudan, ahorita hay conferencias con Microsoft, tecnologías, todo el mundo IT, es muy bueno. Leo, te agradezco. Leo, pero sabes que tengo a alguien que está en un aeropuerto en Brasil y se está yendo, está viajando de nuevo para Argentina y no lo quiero dejar esperando o a perder el avión. Leo, gracias, muy amable. Perfecto, hasta luego. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema Brasil. Claramente lo que necesita Argentina de Brasil los próximos meses es que Brasil nos devalúe. Hay que prenderle velas a Bolsonaro, que siga con una política fiscal ortodoxa para que no ocurra lo que ocurrió en la semana pasada, que Bolsonaro dijo que iba a empezar a repartir plata porque la inflación también se aceleró en Brasil, sobre todo alimentos. Tiene el año próximo elecciones, entonces dijo que iba a flexibilizar la meta fiscal, iba a repartir plata, emitir reales y hubo una devaluación importante y una pelea con el ministro de Economía que es muy ortodoxo, ¿no? Si Brasil llega a devaluar, si llegamos a tener un dólar en Brasil arriba de 6 reales en los próximos meses, bueno, todos los problemas de Argentina se multiplican. Pero además estuvieron en estos días tanto Kicillof, Scioli y Marcelo Fernández, que es presidente de Sequera, en San Pablo, con empresarios brasileños de la FIEP, que es como la Unión Industrial Argentina de San Pablo, ahí la industria más poderosa de Brasil. Marcelo, gracias por atendernos, muy amable. Tenemos un problema, no te escucho. A ver si se puede escuchar. Maxi, ¿me escuchan bien? Ahí te escucho, sí. Hola. Contanos. Bueno. Sí, contanos. Contanos a ver qué estuvieron haciendo ahí en Brasil con los empresarios brasileños y cómo están viendo la situación económica desde allá. Bueno, fue una reunión muy exitosa, fue el miércoles pasado, con la visita del gobernador Axel Kicillof en una agenda organizada por el embajador Daniel Scioli. Se hizo justamente, como vos decías, en la Federación de Industrias de San Pablo, donde hubo 75 empresarios, algo que sobrepasó la capacidad y el pensamiento de los organizadores. Hubo mucha avidez. Hubo gente que está dispuesta a invertir en la Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires, como el ejemplo de la gente que quiere tragar la hidrovía y el famoso canal de Magdalena, ¿no? El tanto que se habló, y fabricar las dragas en el astillero de Río Santiago. Así que fue muy positiva, Maxi, la reunión. Te diría muchas cuestiones más. También la gente de Whirlpool, que quiere invertir también y ya invirtió y está radicando mano de obra de Argentina y con pymes. Marcelo, ¿cómo estás viendo que los empresarios brasileños ven a la Argentina, digamos, que sigue con todas sus inestabilidades, digamos, y inflación arriba del 50% y demás? Aún así, vos decís que ven con atractivo en algún momento invertir en la Argentina. Vos sabés, Maxi, que ese tema no se tocó. Fíjate que, bueno, sí fue el comentario de los brasileños que otra vez se superó la balanza comercial. Viste que fueron casi 100 millones de dólares por segundo mes consecutivo. Ellos siempre tuvieron superávit con respecto a nosotros, con lo cual están viendo que, bueno, nosotros con todos los problemas que tenemos, nuestros empresarios siguen empujando, siguen pretendiendo fabricar y, como te dije, incrementamos las exportaciones. Ese tema no se habló, Maxi, prácticamente te diría que ni se tocó. Ahora, Brasil tiene con Argentina, históricamente en los últimos años, superávit comercial, ¿no? Este año sigue teniendo, es decir, Argentina tiene un déficit con Brasil, este año de 500 millones de dólares. Obviamente otros años ha llegado a tener Argentina un déficit mucho mayor con Brasil, pero vos ves que hay oportunidad de equilibrar la balanza en el futuro. Mirá, fíjate, vos lo acabas de rezar. Fueron 50.000 millones en los últimos 15 años, Maxi. Si vos lo dividís por esos 15 años, te da más de 3.200, 3.300 millones de dólares. Si vos me decís que estamos en 500, fíjate cómo se nota que no le estamos comprando menos, sino que le estamos vendiendo más. Fíjate que la de octubre fue récord de los últimos 7 años. O sea, superó a las de todos estos años y se igualó al 2014, por ejemplo. Entonces quiere decir que vamos en el camino correcto. Hay que corregir cosas, hay que seguir trabajando. Acabo de tener reuniones con supermercadistas, la verdad que se me hizo una agenda muy, muy buena aquí. Y fíjate que hoy
Brasil tuvo que lanzar, ¿no?, esto del acuerdo que ellos tienen para bajar los aranceles con Argentina, lo hacen antes. Si bien se había dicho que este año, bueno, le comunicaron al embajador Scioli que van a bajar el arancel externo común, como ya estaba pactado, pero, bueno, sabiendo que es un poco antes de tiempo, ¿no?, pero sabiendo que ellos también tienen inconvenientes, con lo cual, evidentemente, esta relación está siendo cada vez más fuerte y para nosotros es nuestro mayor socio comercial. A ver, Marcelo, te hago la última pregunta con esto, ¿no? Argentina tiene este año déficit de 500 millones con Brasil, que es poco, pero Argentina tiene con el resto del mundo superávit de 12.000 millones de dólares este año, ¿no? Por eso Brasil sigue siendo todo un tema. Es una gran oportunidad de exportaciones, pero al mismo tiempo tenemos un problema de balanza permanente. ¿Cómo estás viendo la macro de Brasil? ¿Se sigue planteando una economía brasileña que el año que viene puede crecer o empieza a tener problemas, digamos, una economía brasileña que se le aceleró la inflación también, que puede tener un real que se devalúa más de lo previsto y que lo peor que podría pasar a la Argentina, que puede crecer muy poquito el año que viene? Bueno, fíjate, justamente por eso te resaltaba lo de que la baja del arancel externo común ellos lo van a implementar antes, y cabe destacar que no, en los sectores sensibles quedaron afuera, como se acordó cuando vino el canciller Cafiero acá a Brasilia. Así que evidentemente ellos están están preocupados, quieren aumentar la oferta justamente para frenar la inflación, que para ellos, obviamente, para nosotros por ahí es una discusión más de todos los días. Ellos evidentemente están horrorizados. Piensan que van a equilibrar y que van a tener un crecimiento el año que viene, pese a que es un año electoral. Y como vos sabés, el presidente Bolsonaro ha tomado la opción de volcar fondos al mercado a través de ayuda social. Así que eso, evidentemente, bueno, ha traído una zozobra, pero están preocupados para enderezarla. Marcelo Fernández, gracias, muy amable, como siempre. Marcelo Fernández de Cejera, ahí desde Brasil, que fue con un grupo de empresarios argentinos ahí a reunirse con los empresarios de la FIEF de San Pablo. ¿Tenés tema político? Morales con guiños a Bullrich y Bullrich con guiños a Morales. Una nueva pareja que se ha formado, políticamente hablando, ¿no? Siempre. Se tiraron flores unos a otros. Dijeron que podrían hasta armar una fórmula conjunta, Gerardo Morales y Patricia Bullrich, de cara al 2023. Ahora, lo que está claro es que en Juntos por el Cambio lo que sobra en este momento es dirigentes dispuestos a ser candidatos en el 2023 y también hay bastante ruido interno, ¿no? Fricción. Porque mientras unos arman alianzas, también están plantándole nuevos candidatos a los que por ahí ya se han presentado, como el caso de Rodríguez Larreta. Tenemos un tape, ¿no? Tenemos el tape de Morales haciéndole guiños a Patricia Bullrich, y Patricia Bullrich retribuyéndole a Gerardo Morales, al gobernador de Jujuy. En Jujuy, donde Patricia Bullrich estuvo allí de visita. Patricia Bullrich, que está recorriendo, recorriendo el distintos puntos del país. Exactamente. Como es parte de también una estrategia que está poniendo en marcha Juntos por el Cambio para tratar de retener la mayor cantidad de senadores posibles, lo hemos dicho muchas veces, Maxi, en el marco del análisis de lo que va a pasar el domingo 14 de noviembre, para la oposición es muy importante quedarse con la mayor cantidad de senadores y sentir que le arrebató el quórum propio al oficialismo, ¿no? Y entonces en algunas provincias están reforzando las presencias. Por ejemplo, lo que dijo Patricia Bullrich, que ve a Gerardo Morales como uno de los presidenciables y puede pensar en apoyarlo como candidato. Y él también dijo que estaría dispuesto a ser un candidato que integre una fórmula con Patricia. Enganchémoslo entonces con Macri recorriendo las provincias y visitando a los ganadores a los cuales él le jugó en contra en provincias claves como Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos. Exactamente, en el caso de Entre Ríos con Rogelio Frigerio, en el caso de Córdoba reuniéndose con Luis Juez, que no era el candidato bendecido por Macri. Recordemos que Macri en su momento, cuando fueron las PASO, hay que reconocer que Juntos por el Cambio fue el único espacio político que realmente tuvo PASO, y en el marco de las PASO él apoyó y dio abiertamente su apoyo a Mario Negri, que perdió con la dupla de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, estuvo en Córdoba, estuvo en Entre Ríos, están reforzando en todas las provincias donde saben que es importante que se repita el resultado de las PASO, pero sobre todo aumentar la diferencia, Maxi. ¿Para qué? Bueno, en el caso de los diputados, para poder, ahí los estamos viendo, mira en pantalla a Patricia y a Gerardo Morales. Se van a abrir unas PASO. Y Macri, tenemos las imágenes de Macri con Juez, de Macri con Frigerio y de Macri con Carolina Lozada, digamos, también en Santa Fe, todos candidatos a los cuales Macri le armó internas en contra. Exacto, que no eran sus candidatos y que abiertamente él declaró que no eran sus candidatos. No, ahora vaya a apoyarlos.
en un gesto de unidad que está bien estratégicamente, digo, sin juzgarlo desde un lugar moral, pero estratégicamente parece inteligente. Político muy importante, así que yo lo veo como uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, ¿qué está pasando con el COVID en Europa? Está en Alemania nuestro colega Ezequiel Daray. Ezequiel, gracias como siempre por atendernos. ¿Hay rebrotes en Europa? ¿Hay rebrotes y preocupación en Alemania? ¿Cómo estás, Maxi? Sí, de hecho tuvimos en el día de ayer, todavía no están confirmados los datos de hoy, el número más alto de casos de contagios desde que empezó la pandemia. Pero bueno, hoy justamente se anunciaron un montón de medidas para restringir mucho más la vida de los no vacunados. Hay 16 millones de habitantes en Alemania, de los algo más de 80, que aún no se han vacunado porque no quieren vacunarse, porque han decidido no vacunarse. Y los infectólogos lo están llamando, o lo que empieza ahora es la pandemia de los no vacunados. Así que se viene una serie de medidas para intentar, hasta desde lo económico, hacerle un poco la vida más difícil, ya que no se puede obligar a la gente a vacunarse, pero por lo menos a tratar de restringirle un poco más la vida. La engancho a Delfina Mocorrea en Gran Bretaña, porque la noticia del día de ayer fue que en Gran Bretaña ya se está empezando a comercializar una píldora contra el COVID de un laboratorio británico. La noticia de hoy es que lo mismo está ocurriendo para la aprobación de la FDA por parte de Pfizer en Estados Unidos. Delfina, contanos cómo es la situación ahí en Gran Bretaña y el impacto que ha tenido esto de la píldora contra el COVID. Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes, equipo. Sí, como sabrán, el Reino Unido ayer se convirtió en el primer país en autorizar esta píldora, que es una medicación para combatir el COVID, y es de un laboratorio americano que se llama Merck. Ahora, la píldora esta, lo bueno que tiene es que se puede tomar en casa, pero hay que darla durante los primeros 5 días de sintomatología del paciente, y solo se le puede dar a personas que tienen casos leves o moderados del virus. En realidad esta pastilla se había comenzado a crear contra el resfrío y después de hacer estudios se dieron cuenta que también podía ayudar a combatir el COVID, y de hecho disminuye un 50% los casos severos y la muerte. Ahora entonces, lo interesante es que es una medicación que es como si fuera un tratamiento dirigido con una enzima que lo que hace es intentar de modificar y evitar que el virus se siga replicando dentro del cuerpo. Entonces la carga viral en el paciente que tiene COVID debería ser menor, y de ese caso, en esa situación con menos carga viral, tiene una enfermedad menos grave. Ahora bien, lo que también estuvo dando vueltas por el mundo es sobre todo el valor, ¿no? Estos $700, que pareciera un valor muy elevado. Por supuesto que lo es, pero aquí en el Reino Unido yo todavía estoy intentando de buscar cómo va a ser el tema del pago de esta medicación, porque en realidad es solo para pacientes considerados de alto riesgo, ¿no? Diabéticos, gente mayor, o con obesidad o cualquier otra patología previa. Pero lo interesante es que aquí en el Reino Unido, en el sistema de salud público, es gratuito, y cuando uno va al médico y le recetan una medicación, uno siempre paga 7 libras. O sea, cualquier remedio sale 7 libras, porque está subvencionado, porque es parte de la salud gratuita. No sé si esta medicación también va a estar subvencionada para el paciente, para cuando uno vaya y se tiene que ir a comprar a una farmacia. Esta medicación también va a estar subvencionada. Yo todavía no encontré ninguna información concreta al respecto. Yo imagino que sí, porque toda medicación acá sale 7 libras si uno fue a un médico del sistema público de salud. Delfina, simplemente para dejar en claro, esto es una vez que uno está contagiado. Una vez que uno está contagiado, tiene un PCR positivo y está entre los primeros 5 días de la enfermedad. Bien. Una vez que pasan esos 5 días, ya no se prescribe o no estaría indicado, por una cuestión de que ya me parece que la carga viral empieza a aumentar de una manera considerable,
y no tendría efecto. Ahí ya la parte más como técnica y Bien. científica no la conozco, pero sí sé que está, o sea, la prescripción es para los primeros 5 días a partir del PCR positivo. Delfina, gracias, muy amable. Esto abre toda una discusión y gracias a Ezequiel desde Alemania. Obviamente abre toda una discusión después ya en el mercado de medicamentos, porque hasta ahora las vacunas las están suministrando los estados, no se están comercializando. No se comercializan de manera privadamente, pero bueno, este tema de la píldora ya después empieza a discutirse si entra... Porque es un remedio cuando ya estás claro, contagiado como y tiene que ver mecanismo de con el mercado tratamiento. y también los financiadores de la salud. Bueno, habíamos dicho del tema, atención a autos usados. ¿Qué está pasando con los autos usados, dadas las restricciones que hay en la oferta con los 0 kilómetros? Claro, fíjate lo que está pasando, ¿no? Es realmente llamativo porque veíamos en la semana cómo en el caso de los 0 kilómetros se vendían, digamos, caía la venta de 0 kilómetros porque no hay, dicen los concesionarios que los salones están vacíos. Bueno, en el mercado de los usados pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque tenemos meses donde justamente tenemos crecimiento de la venta de autos usados, pero otros meses, como en octubre, donde cayó la venta. Mira, fíjate, se vendieron 140.800 autos usados. Representa 8,5% menos que en octubre del año pasado, 12,6% menos que en septiembre, pero cuando uno toma el acumulado de los primeros 10 meses, da positivo. ¿Por qué? Porque mientras hubo autos para vender, y bueno, las ventas tiraban para arriba. Pero cuando desaparece la oferta, porque no se venden autos 0 kilómetros, entonces el que tiene un auto que lo quiere cambiar no puede porque el 0 kilómetros no está, entonces tampoco vende su usado y cae también la venta de autos usados. Ante la menor oferta, lo que está pasando con los precios es que se disparan. Estos son datos, digamos, no hay uniformidad porque, digamos, hay mucha variabilidad en el caso de los precios de los usados, pero en los últimos 3-4 meses aumentaron entre 30 y 40% promedio. Se disparan los precios porque se achica el mercado. Está, mira, Roberto... Alejandro Lamas, secretario de la Cámara de Comercio Automotor, Alejandro Lamas. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. ¿Qué está pasando con el mercado de autos usados? Bueno, recién lo estaban explicando perfecto, digamos, ¿no? Ante la falta, digamos, de producto 0 kilómetros, no tenés renovación del parque de usados, del usado más nuevo, el usado que nosotros llamamos joven, y a partir de ahí empezás a transitar un mercado inestable, extraño, digamos, anormal. Eso es lo que está pasando hoy. Vos pensás que este es uno de los mercados más puros que hay de oferta y demanda. Claudio, dale, preguntá vos que estuviste viendo el mercado y contando este tema de los aumentos de 30-40%. Eso, me llama la atención aumento muy importante en los últimos 4 meses. ¿Qué está pasando con los precios más allá de estos últimos 3 meses que veíamos aumentos muy, muy fuertes? Bueno, el tema de los precios, vos tenés que... ¿Cómo se arma el precio de un vehículo usado? Vos primero, para armar el precio de un vehículo usado, partís de lo que vale ese mismo producto 0 kilómetros, ¿correcto? Y a partir de ahí, en un mercado normal, empieza un descenso de precio. Puede ser del 15, del 10 o del 20% con respecto al año anterior. Eso está dado por la demanda que tenga el producto en cuestión de que estamos hablando. Y a partir de ahí empezás una escala descendente. Y de esa manera se va conformando el precio. Cuando tenés un mercado como el que tenés hoy, que está alterado, digamos, porque hay falta de oferta, lo que está escaseando es la oferta, el precio se conforma en base a oferta y demanda. Entonces, vos tenés un producto que va aumentando todos los meses, 0 kilómetros, entre un 5 y un 6%. ¿Correcto? Eso es lo que está pasando en la práctica. Ahora, es de un producto que por el momento es inexistente. Entonces, ¿qué empieza a pasar con el usado más joven o más nuevito? Empieza a seguir ese ritmo de ascenso. ¿Por qué? Porque hay muy poco en oferta. Entonces te encontrás, pues, vos sos un comprador de autos, de vehículos 0 kilómetros, te encontrás con que por ahí vas a una concesionaria y te dicen, mirá, por ahí hasta marzo, hasta abril, no podemos comprometer una entrega porque la fábrica no nos la compromete por razones de fuerza mayor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el usado de ese mismo producto del año 2020 o del año 2019? Empieza a tomar una relevancia que en un mercado normal, digamos, no la tiene. Eso es lo que está pasando concretamente este año y que se ha agudizado en estos últimos 2 o 3 meses. Alejandro, simplemente una pregunta respecto
es muy interesante lo de los autos usados. En otro momento, es más, un premio Nobel de Economía que es Akerlof, que es el marido de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, ganó su Nobel de Economía por el tema de información asimétrica y el mercado de los limones lo llamaba. ¿Cómo haces, caso de los autos usados en Estados Unidos, cómo que hay una falla de mercado, digamos, en el tema de los autos usados? Porque ¿cómo haces para conseguir un buen auto usado cuando vos tenés información asimétrica con el vendedor? Entonces eso tira abajo los precios del mercado, porque vos dudás de que si es un auto espectacular o es un auto trucho, digamos, y esa información entre el comprador y el vendedor que es asimétrica rompe la fórmula básica de la información transparente y perfecta de los mercados. Por eso hay una falla de mercado ahí, de cómo se fijan los precios de los autos usados. Pero lo que te quería preguntar es más simple. Yo siempre dije que comprar un auto es no una inversión, sino es un bien de consumo durable que tiene asociado un montón de gastos. Y sobre todo comprar un auto nuevo significa que hay una depreciación muy acelerada del auto apenas lo sacás y demás. Todo eso que siempre dije y que sigue válido con la inflación de costos que tenemos respecto a los autos, se rompe en los últimos 3 o 4 meses con esta inflación del 30-40% del auto usado. Exacto. Que uno dice, bueno, si la verdad que si sacaste un auto el año pasado y ahora se está pegando un envión de precio del 30-40% y termina siendo un buen negocio. ¿Esto es así, pero es una coyuntura que se puede sostener en el tiempo o no? ¿Sabés qué pasa? Mira, primero tenemos que ir ¿viste cuando dicen los economistas, vos sos economista, hay 2 países que son casos de estudio en el mundo, uno es Japón y el otro es Argentina? Así es. ¿No? Bueno, son difíciles de explicar. Ahora, la gente no es tonta. ¿Y qué descubrió la gente? Que el auto, digamos, es un bien que está dolarizado, acá y en cualquier parte del mundo. Entonces, sigue ese camino. En Argentina nosotros le ponemos nuestro condimento, ¿viste? Que es un condimento especial, ¿no? Que tiene que ver con un montón de factores. Además de que sea un bien aspiracional, además de que es una herramienta de trabajo y además de todas las cosas que vos sabés, es un refugio de valor. La gente entiende que es un refugio de valor y a las pruebas me remito. Un auto que en el 2019 costaba en el mercado 500.000 pesos, hoy estás hablando de 3.300.000. El mismo auto. Entonces, digamos, creo que con eso, ¿viste? No hay mucho más que agregar. La gente se da cuenta que es una forma de proteger la inversión. ¿Y el usado de ese auto, ¿a cuánto está? No, ese auto que yo te estoy marcando específicamente es un Sport Utility del año 2013 que se vendió en el año 2019, la vendí yo en ese momento en mi concesionaria, 500.000 pesos, y hoy vale 3.200.000, 3.300.000. O sea, ¿viste? ¿Cómo, digamos, para querer cuestión más gráfica que esa? Imposible. Entonces la gente se da cuenta, escúchame. Muy interesante, bueno, muy interesante lo que está ocurriendo. Lo vamos a seguir en otro momento. Es muy interesante, muy preocupante también lo que está ocurriendo en general con la distorsión de precios en la economía argentina, que tiene que obviamente que ver con la brecha cambiaria, con el dólar, con la inflación arriba del 50%, todo junto, reflejado también en el precio de los autos, obviamente los 0 kilómetros, pero también de los usados, que es esto lo que estábamos viendo. Lo que pasa, Maxi, perdóname, hay que acostumbrarse que el mercado es uno solo. Puede estar segmentado, pero el mercado es uno solo y funciona de la mano. Cuando hay problemas en un sector, repercute en el otro. Claro. Bueno, por eso, es muy interesante. También está pasando en Estados Unidos, ojo, el auto, los precios de los autos usados en Estados Unidos, que siempre en Estados Unidos están regalados los autos usados, porque hay una renovación, tiene el sistema de leasing y demás, que van cambiando de auto 0 kilómetros cada 2 años. Bueno, con la restricción de oferta y la suba de precio de los 0 kilómetros también se dispararon los precios de los autos usados también en Estados Unidos. No en la magnitud que estamos hablando obviamente en la Argentina, pero también ha habido ese efecto en Estados Unidos. Alejandro, gracias, muy amable como siempre. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos volando a la tanda, ya volvemos.